Los tocados por demonios. Capítulo 2. No quiero morir en ese entrenamiento. Apartado 3. Fortalezas. Areila se había convertido en su amiga, la primera amiga con la que contaba después de haber dejado su casa. La noche sin el maestro durmieron una al lado de la otra para darse calor. Areila era suave y dulce, apenas mayor que Noel, pero con un tono de voz que parecía haber sido sepultado por mucho sufrimiento. Era, en todos los sentidos, una humana, y quizá por eso su presencia resultaba tan agradable. Karen había sido tomado como líder. Fue él quien decidió que se detuvieran para descansar. Iban a buen ritmo. Llegarían al día siguiente al mediodía si continuaban así. Él había estado cargando la mayoría de las provisiones. Cuando las dejó en el piso, Noel pudo notar que el bolso se ponía cada vez más pesado. «¿Iré por algo de leña?» Karen aprovechó un momento para estirar los brazos. «Déjalo, iré yo». Areila lo hizo sentarse sobre un tronco. «Necesitas descansar para seguirnos guiando. Esta pequeña tarea puede estar a mi cargo». Había dos cosas que Areila hacía con frecuencia: sonreír y cantar. La madre de Noel también cantaba a veces. Cuando se encontraba sumergiendo sus manos en el tinte del vestido, dejaba escapar melodías antiguas. Si descubría a alguien escuchándola, se sonrojaba y callaba, aunque pronto recaía otra vez en el embrujo de los sonidos. «Su voz es linda. Me hace sentir como en casa». «Te admiro mucho, Noel». Areila la sorprendió con sus palabras, mientras apilaban las ramas sobre una hoja inmensa. «Mi marca débil y pequeña se contrapone a tu marca fuerte e imponente. Los maestros me advirtieron que ni siquiera puedo emitir el aroma de un tocado por demonio. Alguien como yo es solamente una hormiga que observa el paso de una feroz fiera a su lado». La joven no sabía cómo contestar. No se sentía precisamente fuerte ni imponente. Había observado a Karen saltando entre las ramas para recoger algunos bejucos que colgaban de los árboles. Decía que podían necesitar cuerdas para montar un campamento. A nadie se le había ocurrido antes. Él era un líder, su líder. Ella solo era una niña con un deseo incorregible de volver a ver el rostro de su madre. El monstruo se abalanzó sin previo aviso y colocó su garra sobre la cabeza de Noel. Ella sintió que el mundo se había volteado, su mejilla sobre la tierra húmeda y la presión en el cráneo. Luego observó a Areila. Su mirada se había tornado fiera. Sacó una daga que llevaba guardada en la cinta de su pierna izquierda, saltó y arremetió contra el brazo del monstruo. Este cedió lo suficiente para que Noel pudiera escapar. Luego se levantó y se sacudió a Areila. La hizo chocar con un árbol. El enemigo medía el doble que ellas. Aunque al inicio las había atacado en 4 patas, se mantenía sobre 2 sin problema. El cuerpo era alargado. Las extremidades delgadas terminaban en garras grandes y pesadas. Por eso, Noel había sentido como si una roca la hubiera derribado. Piel escamosa y seca, de un color verde casi amarillo. La miró. Ella retrocedió. El miedo le había puesto las piernas tan débiles que resbaló. ¿Quién hubiera pensado que se podía encontrar manjar humano a campo abierto? Tenía un hocico alargado como el de un lobo, lleno de dientes filosos. Areila se lanzó sobre la espalda del enemigo, como la vez anterior. Enterró la daga sobre la cabeza del monstruo sin asomo de duda. Ahí estaba ella, la suave y dulce Areila, envuelta en una sangre tan café como el barro. «¡Corre!», le ordenó a Noel y ella intentó hacerlo, pero se quedó enredada en los bejucos del suelo y apenas si podía arrastrarse. Se volteó y observó a esa nueva Areila, la que no conocía, la que se sacó otra daga de la cintura y se la enterró en un ojo al monstruo. Él comenzó a girar y ella logró aterrizar en el suelo antes de que se desplomara. Noel vio piernas frente a sus ojos. «Es nuestra. Los Teijidae la reclamamos». Una frase clara y severa. Karen la emitía como la había pronunciado el mismo Arete tiempo atrás. El monstruo dudó y luego examinó el alrededor. Los jóvenes lo rodeaban. Dio un gruñido y se alejó sin oponer resistencia. Sus pasos hacían vibrar la hierba y sacudían los tímpanos de Noel. «Es un Sangopacus», declaró que era. «Su clan forma parte de la alianza, así que no se preocupen. Ahora que sabe que somos tocados por demonios, no volverá». Con esta certeza, el resto del equipo fue a atender a las heridas. Mientras le lavaban la cabeza para revisar que no estuviera sangrando, Noel observó cómo Karen insistía en que Areila se subiera a su espalda, y después de lo que parecía ser una discusión, ella le echó los brazos al cuello para que la llevara. En el refugio que habían armado, sus compañeros vendaron las heridas de ambas y las dejaron para dormir una al lado de la otra. Una chica llamada Ebur, que se había especializado en medicina, les dio un té para que pudieran dormir mejor. Noel recostó la cabeza en el hombro de su amiga. Cerró los ojos un rato y cuando los abrió, la descubrió mirando a Karen, quien cabeceaba ya.
a punto de quedarse dormido. Él es increíble. Una sola frase pronunciada por sus labios puede detener a un monstruo. ¿Lo amas? La pregunta era casi una broma, como nunca he amado a nadie en este mundo. Pero la respuesta no. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a morir y todos sudaban, vieron una capa verde que ondeaba en el viento y la silueta de dos ocutristis. —¡Allá está! —gritó uno de los chicos. Kix dio un salto y comenzó a hacerle señas cuando los vio llegar. Nux se asomó y le dio un golpe en la cabeza para regañarlo. Conforme se acercaron, pudieron ver a Arete. —Pasen —fue lo único que les dijo, y les señaló un banquete que estaba preparado para ellos. Sus compañeros corrieron a buscar la comida. Noel ayudó al muchacho a bajar a Areila de su espalda y luego fue por un poco de agua caliente del caldero para lavar la herida. Karen retiró las vendas que habían puesto improvisadamente. Desde el sitio del banquete, Noel lo veía reprenderla, aunque con un dejo de cariño en sus palabras. Su amiga simplemente lo escuchaba y no respondía. Debes aceptar tus limitaciones. El maestro caminó hacia ellos. No tienes poder suficiente para protegerte a ti misma, mucho menos a alguien más. Mantente con el grupo y cerca del campamento. Sí, señor. Areila bajó la cabeza. Aunque el amo había asegurado que iba a alejarse, se mantuvo cerca de los estudiantes. Cuando escucharon el rugido del Sangopacus, él sacó sus armas y se dirigió hacia allá sin avisarle nada a los ocutristes. Karen se le adelantó por un instante. Desde lejos habían revisado que la amenaza se fuera y que ningún otro monstruo se acercara. Él disfrutaba su relativa soledad sin olvidar las advertencias de Verity. Desde su espacio, los había estado vigilando. Ahora también los cuidaba. Mientras la jovencita vertía el agua tibia sobre la herida, él se había inclinado para revisarla. No era la gran cosa en realidad, pero tampoco se podía dejar de atender, sobre todo en el caso de alguien tan débil como esa estudiante. Eivor, ven acá. La joven acudió al llamado del amo. Tenía la marca del espectro en sus dedos, aunque le faltaban el meñique y el anular de la mano derecha. En su pueblo natal, había servido como sacerdotisa junto a su hermana. Precisamente, en una de sus excursiones para bendecir la barrera de la aldea, el espectro las había atacado. Ella extendió sus manos para detenerlo y solo había conseguido enterrar sus dedos en la cera hirviente de ese cuerpo. Su hermana le había dicho que la única manera de salvarla y mantenerla dentro de la barrera era cortándole los dedos infectados. La chica había gritado y llorado mientras pedía clemencia, pero su hermana le había separado el meñique y el anular antes de que los monstruos arrancaran el techo del templo y ella pudiera escaparse en medio de la confusión. Durante su trayecto en el bosque, había perdido mucha sangre hasta que un explorador la halló y la llevó al Phanon Daemonis. Le tomó meses recuperarse. Ella era la persona que había declarado su deseo de venganza alrededor de la fogata. Odiaba a los humanos y a las sacerdotisas. Si alguna vez pisaba de nuevo su pueblo, le cortaría las manos a su hermana, se lo había prometido. Irónicamente, el toque del espectro le había otorgado especiales aptitudes para curar. Por eso, el amo la había convocado. Ante la mirada atónita de los estudiantes, él hizo un sello de protección y usó el poder de esa chica para curar la herida sin mayor esfuerzo. Dormiremos a la intemperie esta noche. Quiero a todos donde pueda verlos, les ordenó, una vez que hubo terminado. Noel despertó con el sonido de la madera al golpear el piso. Arete estaba apilando algunos troncos, mientras Kix y Nux cortaban la hierba. Solo Karen y otro estudiante se habían levantado antes. Estaban de igual a igual con el maestro, acarreando ramas y ayudando a recoger la maleza que los ocutristes habían dejado. —¡Sac, sac! Casi pensé que iban a dormir toda la vida —le gritó Nux, enfadado. —Anda, prepara el desayuno para el resto de los dormilones. En realidad, no había nada que preparar. El maestro les había proporcionado fruta suficiente para cada uno de ellos, y lo único que restaba era separar las raciones. Cuando Noel hubo terminado, ya los demás estaban restregándose los ojos y levantándose a comer. Areila fue la última en ponerse de pie. Quienes hayan terminado deberán ayudar en la construcción del refugio, indicó Kera con su voz de líder. Necesitamos hojas secas para el techo y algunas ramas. También hay que llevarse la maleza. Vamos, Noel. Areila le sonrió. Ayudemos a las otras. Fue con Tenma, Eivor y su amiga a recoger hojas secas. Incluso cuando estaba trabajando, miraba de reojo a su compañera para asegurarse de que caminara bien. En una de esas miradas, encontró a Eivor concentrada en sus manos. ¿Qué sucede? Tenma también lo había notado. Es solo que él tenía las manos muy cálidas. ¡Uy! Él tenía las manos muy cálidas. Tenma la imitó. Estás apuntando muy alto al enamorarte del maestro Arete. ¡No es eso! Eivor se sonrojó, molesta.
Eso es lo que me sorprendió, que a pesar de parecer tan frío, tuviera las manos cálidas. Ya, no hay de qué avergonzarse. Yo sé bien lo que es la calidez de un hombre. ¿Tenías un novio? No, él intervino. Un esposo. Tenma se rió. Y un precioso niño de ojos negros. Me pregunto si todavía me recuerda. Luego se ensombreció. ¿Quisieras volver? Se sorprendió ante la posibilidad de encontrar a alguien con sentimientos similares a los suyos. ¿Para que su esposo le arranque el bebé del pecho de nuevo y la empuje afuera de la barrera? Eivor sonaba enojada. Me gustaría. Pero Tenma respondió por su cuenta. Ver a mi niño de nuevo. A mí me gustaría. La voz se le quebró. Ver el rostro de mi madre una vez más. Pues no pasará. Eivor era grosera y directa cuando se trataban esos temas. Somos tocados por demonios y viviremos como tales. Dicen que existe una manera. Adela se acercó. Susurraba. La leyenda se la escuché a un viejo monstruo en el mercado. Se supone que no debemos saberla. Existe un espectro enorme, más grande de lo que hayas visto jamás, con el dolor marcado en los ojos y su cuerpo goteando. Emite un lamento que te quema las entrañas. Se supone que puede entender el dolor de los humanos. Si le pides a ese espectro que te retire tu marca, lo hará. Y podrás volver a tu casa y a tu aldea. Ya oscurecía cuando colocaron las últimas hojas del techo. El maestro sacudió la estructura para comprobar su resistencia y ésta no cedió. Se alegraron. Uno de sus compañeros había preparado un guiso especial de pescado que era la comida típica de su pueblo. Estaba casi tan delicioso como la comida de su madre. No estamos en el Fanum Daemonis, advirtió el maestro. No quiero juegos ni indisciplina. Actúen como los Teijidai que son. El maestro había construido un espacio en la parte superior del refugio, al que se retiró cuando terminó de comer. Los estudiantes se quedaron reunidos alrededor de la fogata. Al escuchar sus conversaciones, Noel entendió que el actual entrenamiento era tan solo una base que afianzaría su camino dentro del clan. Después de aprender a sobrevivir, cada uno tendría que encontrar una profesión de su gusto a la cual inscribirse como aprendiz. Aunque quedaban algunos indecisos, la mayoría había explorado sus opciones desde los tiempos de la academia. Creo que quisiera ser explorador. Era Malelú, el hombre que había preparado el guiso. Existen muchas cosas en este mundo que quiero ver, pero probablemente deba seguir como granjero. Eso es lo que sé hacer. Podía tener más de 40 años. Algún día seré el gran sabio. Karen confesaba un secreto que prácticamente todos esperaban. Protegeré y daré felicidad a todo el clan. No me importa trabajar el doble o el triple o lo que sea. Quiero ser el líder de esta familia. A ella Morgana le había ofrecido un lugar como ama. Dentro de las sólidas murallas del Fanum Daemonis podría tener una vida parcialmente tranquila, a cargo de la comida y del hogar. Incluso si le había rogado a la gran señora que la recibiera como su discípula, sus pensamientos no estaban ocupados por eso. Yo solo quisiera volver a ser humana. Sabía que su confesión iba a ganarle el repudio de muchos, pero no podía dejarla atrás. Mi verdadero deseo es volver a ser humana y ver el rostro de mi madre. Gracias por haber leído conmigo el apartado 3, capítulo 2 de Los Tocados por Demonios. Las direcciones para seguirme en Facebook, Instagram y YouTube aparecen en pantalla. Ahí vas a encontrar tanto los capítulos siguientes como los capítulos anteriores. Y bueno, nos vemos en el siguiente apartado.